Abderramán I el emigrado, fue el primer emir independiente de Al-Ándalus y restaurador en la España musulmana, de la autoridad omeya después de la creación en el año 750 de la revolución abasí en Siria y en el resto del califato. Príncipe de la dinastía reinante del califato omeya de Damasco, hijo de Muawiyah ibn Hisham y por lo tanto nieto del califa Hisham ibn Abd al-Malik, Abderramán I nació en la ciudad de Damasco en marzo del 731 y falleció en la ciudad de Córdoba, en 788. Cuando Abu el-Abbas al-Saffá tomó el poder, Abderramán era un joven de 19 años cuya única gloria era la de haber tenido como abuelo al gran califa de Damasco Hisham ibn Abd al-Malik. El joven se las arregló para escapar de la masacre de su familia, cruzó a nado el río Eufrates, viendo cómo masacraban a su hermano menor, que había quedado al otro lado del río. Escapando de la masacre consiguió huir a Palestina donde se reunió con sus fieles sirvientes Salim y Badr, que habían estado al servicio de su hermana. Los dos corrieron muchos riesgos llevando consigo todo el dinero y las joyas que fueron capaces de recuperar, y con esta valiosa ayuda, los tres huyeron a Egipto. De allí continuó hacia el norte de África del Norte, seguro de que su madre, una bereber de la que probablemente haya heredado el cabello rubio color, le podía garantizar la recepción amable de su tribu de origen. En Ifriqiya el gobierno estaba firmemente en manos de Abd al-Rahman ibn Habib quien, aspirando a construir un reino independiente, se había negado a reconocer los abasíes complaciéndose en recibir a los omeyas fugitivos. Abderramán, podría vivir allí una tranquila y apartada existencia. Pero, sabiéndose llamado a un destino glorioso, y de acuerdo con las profecías de su tío Maslama, sería el salvador de los omeyas, estaba firmemente convencido de que tenía la intención de sentarse en un trono, estando perdido Damasco y todo el oriente no quedaba más que África y España. En el 755, Abderramán puso sus ojos en Al-Ándalus, el califato de la península ibérica y, seguro del apoyo de las tribus berebere de los Mixa y los Nafza, envió a su liberto Salim a conseguir aliados. Simultáneamente envió a su otro liberto Badr, al sur de España, para aclarar su situación entre los omeyas y demandando, como nieto de Hisham ibn Abd al-Malik, su derecho al emirato. Abderramán finalmente entró en Sevilla en el mes de marzo de 756 y, con la ayuda de sus aliados yemenitas venció al ejército de Yusuf en la batalla de Al-Musara, proclamándose emir de Al-Ándalus el 15 de mayo de 756. Su gobierno se caracterizó por un continuo empeño en desarticular cualquier forma de oposición, enfrentándose sucesivamente a los yemenitas, a los bereberes andaluces y contra las incursiones organizadas por el reino cristiano de Asturias. El Valle del Ebro. Derrota de Carlomagno y consolidación definitiva del Emirato de Córdoba. La última sublevación de grandes magnitudes en contra de Abd al-Rahman se desarrolló en los territorios fronterizos de la Marca Superior. Tras la muerte del antiguo gobernante Alfiri, en 759, y a pesar de la caída de Narbona en manos francas, las tropas de Abd al-Rahman consiguieron hacerse con el control efectivo de la Marca Superior. En 767, Badr llevó a cabo una campaña militar contra las regiones cristianas limítrofes de la Marca, en el curso de la cual obligó a uno de los jefes yemeníes más influyentes y contrarios al poder del emir, Sulaymán ibn al-Arabi al-Kalbi, a abandonar Zaragoza. Sulaymán aprovechó el calor de la rebelión bereber de Sakia para alzarse en armas contra Abd al-Rahman en 772, apoderarse de Zaragoza e independizarse de la tutela cordobesa, empeño que fracasó por la pronta reacción de las tropas de Abd al-Rahman, comandadas por el eficiente Badr. Sulaymán fue confinado en una prisión de Córdoba, de donde logró escapar y huir hacia el norte con el propósito de coordinar un gran ejército para derrocar al emir de Córdoba. Los rebeldes abrieron negociaciones con el rey franco Carlomagno, llegando a un acuerdo por el que, una vez conseguida la victoria, reconocerían la autoridad del monarca franco sobre los territorios conquistados, que ellos mismos gobernarían. Cuando las fuerzas que Abd al-Rahman envió a Zaragoza fueron aplastadas por los insurgentes,
Carlomagno se convenció de la viabilidad del proyecto. Fiel a su compromiso, en 778 Carlomagno marchó contra Al-Ándalus, primero ocupó Pamplona y, acto seguido, se dirigió a Zaragoza. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, Carlomagno se encontró la ciudad cerrada a cal y canto por orden del líder religioso, el ortodoxo Husein ben Yahya, para quien el rey franco no dejaba de ser un enemigo declarado en el terreno religioso. Acuciado por problemas internos en su reino, sublevación en Renania, Carlomagno optó por retirarse a toda prisa, no sin antes sufrir uno de sus mayores descalabros militares cuando sus tropas se disponían a atravesar el valle de Roncesvalles, donde fueron diezmadas en agosto de 778 por un ataque sorpresa de las tropas de Abd al-Rahman, en un choque en el que murió la flor y nata de la caballería franca. El desastre de Roncesvalles coincidió con el fin de la revuelta bereber de Saquia. Abd al-Rahman vio llegado el momento de hacer un alarde espectacular de su poderío militar para restablecer su autoridad. Rápidamente puso sitio a Zaragoza y obligó a Husein a capitular sin condiciones. Seguidamente, llevó a cabo una violenta expedición de castigo contra Pamplona y un gran número de comarcas vascas, regiones que ya de por sí habían sido devastadas de antemano por el rey franco en su retirada. Abd al-Rahman prosiguió su campaña contra los territorios cristianos situados al oeste del Ebro, para volver en 783 contra Zaragoza, donde el perdonado Husein se había vuelto a declarar en rebeldía contra el emir, quien sin más miramiento ante el traidor le mandó ejecutar inmediatamente después de que recuperase el control de la ciudad. Su siguiente objetivo fue deshacerse del hijo de Sulaimán, Aiswa, que se había hecho cargo de la oposición yemení en los territorios catalanes más orientales, a quien mandó ejecutar unos días antes de entrar victorioso en Córdoba, con todo el emirato pacificado y bajo sus órdenes, en 785. Abderramán I murió, sin alcanzar 60 años, el 30 de septiembre del 788 en Córdoba, donde había iniciado la construcción de la Gran Mezquita, que se terminó solo en el siglo X. Fundó un poderoso imperio, unió bajo su cetro vastos dominios que hasta entonces había estado dividido entre una cantidad de diferentes líderes. Esta sentencia dada por su contemporáneo, el califa al-Mansur, es una descripción exacta de la tarea a las que Abd al-Rahman dedicó su vida. La Mezquita de Córdoba. Este impresionante ejemplar del siglo VIII es por su extensión, 23.000 metros cuadrados, la tercera mezquita del mundo. Cuando observamos su fachada, cerrada por fuertes muros coronados de almenas, no nos podremos imaginar las maravillas que encontraremos en su interior, aquellas que hicieran al escritor inglés Gerald Brennan escribir: es el más bello y original edificio de España. No en vano ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. La mezquita, que es catedral al mismo tiempo, representa un mosaico de culturas y estilos arquitectónicos diversos que fueron siendo agregados durante los 9 siglos que duró su construcción, ampliaciones o reformas. En su interior se pueden apreciar aportaciones hispano-romanas y visigodas, influencias sirias, persas y bizantinas, un estilo muy peculiar que inauguró el arte hispano-musulmano estilo califal. Este estilo arquitectónico pervivirá a través de los reinos taifas, en el arte nazarita, y a través de los reinos cristianos en el estilo mudéjar, de los musulmanes que viven en territorio reconquistado sin cambiar su religión, y en el arte de los mozárabes, cristianos que convivieron con los moros en tiempos de la Reconquista. Mezquita de Abderramán I. El inicio de su construcción se debe al primer emir rey de Córdoba, haciéndose sobre el emplazamiento de la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir, iglesia construida en el siglo VI, en cuyo solar se inicia la edificación del oratorio o haram en el año 786. Olague Videla, en su célebre La Revolución Islámica en Occidente, 1974, supone por la arqueología que Abderramán I no habría construido nada, y que el templo primitivo ya contaba con el famoso bosque de columnas. Como, por su ordenación interior, este no parece concebido para el culto católico o musulmán,
Puede que fuera edificado para el culto arriano, pero son solo suposiciones, por consiguiente volvemos a los cánones establecidos. La construcción de la mezquita fue iniciada por Abderramán I, en el año 785, sobre los restos de una iglesia visigoda, inspirándose en una mezquita omeya de Jerusalén. El resultado de esta primera etapa constructiva fue una armónica sala de 11 naves con 110 columnas de mármol y granito con capiteles romanos, paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos una doble serie de arcos de herradura y medio punto que constituyeron una novedad arquitectónica sin precedente. El juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crea una singular atmósfera. En el año 833 Abderramán II la amplía, añadiendo 8 arcadas. Las columnas que la sujetan son de mármol blanco procedentes del Teatro Romano de Mérida. 11 capiteles son árabes, y el resto son romanos y postromanos. En el año 961 Al-Hakem II aporta los mayores tesoros que hoy tiene la mezquita, el mihrab, con su preciosista y exuberante decoración en mármol labrado, y la cúpula octogonal central de arcos entrelazados de la cliva, consideradas ambas obras maestras del arte universal. La última y mayor ampliación se debe a Almanzor, que en el año 987, casi dobló su talla. De esta época son las columnas de mármol azul con capiteles compuestos, y las de mármol pardo rojizo con capiteles corintios. La mezquita de Córdoba presenta adicionalmente 2 singularidades que la diferencian del resto de las mezquitas del mundo: su orientación, pues no mira a la Meca. En ello se ha querido ver la nostalgia que Abderramán I sentía por Damasco, expresada por él mismo en su poesía. Pues lo cierto es que la mezquita de Córdoba se orienta a las mezquitas de Damasco y no a la Meca. La otra singularidad es su ubicación descentralizada del mihrab. Ello se debe a la ampliación que hizo Almanzor, que tuvo que hacerla por el lado oriental, ya que al sur se topaba con el río Guadalquivir y al oeste estaba el palacio del califa. Es por último de resaltar la belleza de los patios y puertas de la mezquita, por las novedades que supusieron en el arte de la época y por sus ricos artesonados, considerada en su totalidad como uno de los más bellos ejemplares del arte musulmán español. El mismo año de la reconquista de Córdoba, en 1236, la mezquita fue consagrada como catedral cristiana. Ya en el siglo XII había sufrido algunas modificaciones, como la construcción de la capilla real para ser utilizada como panteón de varios reyes castellanos. Pero fue en 1523, cuando el cabildo eclesiástico, con el apoyo de Carlos V, ante la oposición del Consejo de la ciudad, mandó edificar una gran nave en el interior de la mezquita.